Me voy a permitir presentar la siguiente conferencia, que lleva por título La significación del paisaje. La impartirá la doctora Maya Larrucea Garritz. Gracias por estar con nosotros. La doctora es arquitecta paisajista, maestra en arquitectura en la línea de restauración de monumentos y doctora en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomada en Historia de la Filosofía Occidental e Historia de México. Actualmente es investigadora titular A de tiempo completo del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1 y trabaja en la línea de Arquitectura de Paisaje, Historia y Sostenibilidad. Es presidenta de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Paisajistas de México. Felicidades, está estrenando la presidencia. Miembro del Consejo de Asesores del Boletín de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Consejo Editorial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Fue coordinadora de la licenciatura en Arquitectura del Paisaje de 2004 a 2009. Ha sido docente en esta licenciatura por 21 años, impartiendo Historia de la Arquitectura del Paisaje, Patrimonio y Paisaje y Seminario de Titulación. Ha asesorado más de 45 tesis de alumnos titulados en licenciatura y maestría. Es coautora de la colección Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos, AYUM, editada por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido responsable de diversos proyectos de investigación, como el catálogo didáctico de plantas nativas para el diseño sostenible. Pues dejo con ustedes a la doctora Amaya. Muchas gracias, Amaya, por estar con nosotros. Pues muchas gracias, gracias a Félix, a Noé, Armando por invitarme. Y yo comparto con Martín el asunto de que a mí también me dieron un tema. Ya me había pasado, hace tiempo me invitaron a hablar sobre el Jardín del Renacimiento. Yo les decía, es que yo sé más del Jardín Neoclásico. No, ese ya está ocupado, tú, el del Renacimiento. Y gracias a eso aprendí muchas cosas. Y en esta ocasión me invitaron a participar con la significación del paisaje. Y también agradezco la oportunidad de reunir ideas y de presentar para ustedes una mirada de lo que me trae esta posibilidad. Y yo también rápidamente incluí un subtítulo que se llama Desde los volcanes, para intentar ejemplificar o para traer más cerca una idea que puede ser muy abstracta de explicar, pero que intentaré a partir de un elemento que nos es común a todos discutir. Paisaje, creo que lo primero que tendríamos que distinguir, por simple que parezca, es la diferencia entre paisaje y territorio. El territorio por sí mismo no es un paisaje, pero sí la base de su constitución. Un paisaje surge de la contemplación sensible de un territorio que se rodea de una construcción simbólica. Siguiendo a Zimmer, un paisaje se concibe como una forma y el territorio, pero también como una metáfora y como un sistema de signos y de símbolos. Estas son las imágenes constitutivas de sus significaciones. Un símbolo es una pauta dotada de significado por medio de un acuerdo convencional de un grupo social. Todo significado es social y entonces la constitución de un paisaje se basa en los significados que la cultura le confiere a un territorio y hace que el paisaje, se constituya también a su vez como un símbolo. El paisaje entonces es también un símbolo. Esta posibilidad de acercarnos a los valores simbólicos del paisaje me llevó a consultar el diccionario de
CIRLOT, el diccionario de símbolos, y a consultar, bueno, las bases teóricas sobre este asunto, la complejidad que implica, y también a la complejidad de acercarse a ellos. Consulté rápidamente la palabra paisaje y encontré pues asuntos muy interesantes, y también la palabra montaña. A partir de esta idea de montaña, llegué entonces a buscar la posibilidad de hablar sobre los volcanes. CIRLOT dice que un símbolo, hay distintos tipos de símbolos, pero hay símbolos que podríamos considerar en cierta medida universales, ¿no? Que en distintas culturas podemos encontrar el vínculo entre un espacio del paisaje y un significado. Hay otros que no tienen estas características. Incluso también él habla de los paisajes los símbolos que Hegel llama paisajes símbolos enfriados, que ya serían más cercanos a las alegorías, que son como de una representación muy directa, ¿no? Así rápidamente, la paloma y la paz, ¿no? Aunque en realidad se vuelven como una cuestión más retórica que realmente significativa. La montaña tiene gran cantidad de significados en el diccionario de CIRLOT, y él distingue 3 significaciones que derivan del valor de los componentes esenciales de la idea de montaña, que son altura, verticalidad, masa y forma. La altura se relaciona con la elevación interna o con la transposición espiritual de la idea de ascender, ¿no? Todos conocemos la descripción de Petrarca, que se considera en el occidente el fundador de la idea del paisaje al subir al monte Ventoso. La montaña hueca también tiene un significado en el mundo occidental cercano al horno de los filósofos, ¿no? Y a la posibilidad alquímica de transformación humana. La verticalidad se relaciona con el eje del mundo. También en algunos sitios orientales relacionan la montaña con la grandeza y la generosidad del emperador, también con el centro del mundo, y en general el exterior de la montaña es el mundo de los vivos y el interior el mundo de los muertos. Y bueno, como es de esperarse, al ser pues un teórico occidental, se dedica más a los aspectos simbólicos más cercanos a la cultura occidental. Y bueno, lo que intentaré aquí es dar una mirada bastante de pájaro, vamos a decir, un poco encima, sobre las representaciones de los volcanes en los diferentes momentos de la cuenca de México. Comento que al buscar información encontré mucha más de la que hubiera esperado, pero la característica que tienen la mayoría de los documentos es que son visiones desde un espacio temporal específico, ¿no? Los que se dedican a la parte mesoamericana terminan en eso, los que se dedican a la parte antropológica toman quizá parte de lo mesoamericano, pero se dedican más a la parte moderna antropológica. Los artistas, por otro lado, ¿no? El recuento de las representaciones, pero bueno, creo que la posibilidad de acercarse a estos dos elementos del paisaje desde el punto de vista simbólico podría traer nuevas posibilidades de observar el paisaje. Y bueno, pues los volcanes, ni siquiera necesito decirlo, ¿no? Es una idea que está dentro de todos
mexicanos, incluso no podría decir que es única de los que habitamos la Cuenca de México, y que ya incluso en su denominación se incluye su especificidad, ¿no? Todos los podemos identificar. Y bueno, para presentar este trabajo, dividí en tres partes, ¿no? La primera, la parte donde encuentro que hay líneas de cambio, la parte mesoamericana, la parte novohispana, y por último la parte que inicia con el México independiente. Y encuentro que el territorio se transforma a partir de la significación en un espacio sagrado, en el caso de Mesoamérica, en un espacio conquistado, apropiado, en el caso de la Nueva España, y en el México independiente, en un espacio símbolo de lo nacional, ¿no? que es una idea que se trabaja a partir de la independencia. Y bueno, pues la característica que más resalta en el caso de Mesoamérica es que el paisaje tiene una forma humanizada, viva, y que relaciona a los elementos que hoy llamaríamos elementos del paisaje con seres individuales, y estos seres tienen características propias y son en realidad espacios vivos, no son elementos estáticos, sino que tienen atributos incluso muy humanos, ¿no? Son seres superiores, pero al mismo tiempo son seres humanos, humanizados, ¿no? Esa es su característica. Aquí una bellísima imagen del Códice Vindobonensis de Hécatl, que es el viento que está cargando al cielo, ¿no? El cielo está estrellado y esas estrellas son como pequeños ojos. Hay esa idea de simbolizar las características de la naturaleza en términos humanizados y al mismo tiempo deificados, ¿no? Ahí también aparece Tlaloc, ¿no? Es un elemento completo, es el cielo, es el viento, es la lluvia. Ahí. Y aquí vemos pues algunas de las representaciones de algunos códices repintados y otros códices no originales, digamos, en el que aparece el Popocatépetl. El Popocatépetl en casi todas las representaciones mesoamericanas tiene la nube de ceniza, ¿no? de fuego, y como lo vemos aquí, es el rey de los volcanes, es el más importante, el más alto, el más grande, aunque por cierto no lo es más importante, más alto el Pico de Orizaba. Pero eso se llegó a saber bastante tiempo después. Aquí no estamos hablando de un asunto de altitud, sino de importancia simbólica, ¿no? Que es diferente. Y alrededor de él se colocan los otros 5 volcanes del territorio, que no sabemos realmente cuál es cuál, porque no tienen un signo toponímico, pero que podemos nada más ver que hay una diferencia jerárquica, ¿no? entre las representaciones. Otras de las representaciones del Popocatépetl están relacionadas con los tlaloques, que son espíritus de Tlaloc y que son al mismo tiempo el volcán, ¿no? No hay una distinción entre lo que es el elemento que nosotros llamamos natural y la deidad del tlaloque, que es el que propicia la lluvia. Y aquí, bueno, estamos viendo cómo tiene el fuego arriba y aquí las piedras, ¿no? Esta es la representación simbólica de los cerros. En general los cerros además tenían esta idea de que están llenos de agua, son el origen de la lluvia, ¿no? Y el agua se encuentra dentro de ellos, atraen la lluvia porque están llenos de agua al mismo tiempo. Aquí también de los primeros memoriales de Sahagún vemos representados a los 4 volcanes importantes, que son el Popo y el Ista.
es el Popo y el Ista, y la Malinche y el Pico de Orizaba. Aquí también los vemos representados como personas. Incluso los antropólogos que han hecho estudios sobre la permanencia de estas ideas en la Mesoamérica actual, porque al final Mesoamérica sigue viva, a pesar de que nosotros no lo veamos o no seamos parte, ¿no? O seamos parte parcialmente, porque tenemos ideas que surgen de ahí. Sigue habiendo esta idea, incluso en los pueblos, los antropólogos han recogido historias de cuando el Popocatépetl se hace persona y pasea, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos en los primeros memoriales de Sahagún esta idea, ¿no?, de que el volcán es en realidad un personaje humano también, que puede moverse y que tiene atributos particulares. Esta, que es una de las más bellas, el Iztaccíhuatl Popocatépetl del códice Nutal, que conocemos como Nutal, con su sombrerito de nieve, ¿no? Y aquí puedo comentar que una de las características es la existencia de la idea, que también es casi universal, de la dualidad. Platicábamos hace rato esto de que se concibe como un femenino y un masculino, un poco cercano a la idea del yin yang, ¿no?, como un complemento en el que ambas tienen un sexo distinto y por lo tanto también atributos diferentes, pero al tiempo complementarios. Y como vemos, la vida, ¿no?, de estos personajes que transcurre en medio de… no es el paisaje que se mira de lo lejos, como nuestra idea actual, ¿no?, que el paisaje requiere esa visibilidad, sino que también es un espacio vivido dentro de, que sería propio de culturas, podemos decir, más antiguas, ¿no? Esta lámina del Vindobonensis, también muy bella, en la parte de arriba, el Popocatépetl con su humito, el Iztaccíhuatl en la parte de abajo, la Malinche y el Pico de el Pico de Orizaba. Por supuesto que estos cerros sagrados, ¿no?, tuvieron sus nombres originales, los que lo siguen conservando, cosa que también es interesante, son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Los otros dos fueron rebautizados, pero su sexo sigue siendo el mismo, ¿no? La Malinche es femenina, el Pico es masculino. Aquí también el Códice Telleriano Remensis, ya es una pictografía realizada en tiempos después de la conquista, que se decidió que había sido una pequeña barbaridad haber quemado los códices y se mandaron pintar de nuevo. Entonces ya vemos elementos más hispánicos, ¿no?, pero se sigue conservando la idea del, por ejemplo, el símbolo del cerro, que como vemos no es parte de una sierra, sino que es un ente individual, ¿no?, tiene su propia aseveración como persona completa, ¿no?, como ente completo, no como parte de. Eso también lo podemos ver en los códices posteriores, en los que ya empiezan a aparecer cadenas montañosas. En el caso de los códices antiguos, los cerros son individuos, no son parte de una cadena, ¿no? Y bueno, ahí también tenemos el Popocatépetl cuyo humo llega hasta el cielo estrellado, ya con una representación más occidental. Y como dije, Mesoamérica sigue viva, ¿no?, y se siguen haciendo rituales a estos cerros. Es muy interesante que los rituales se realizan a los ombligos de los cerros, que son cuevas que están localizadas. No importa tanto si son las originales o no, pero ellos están yendo al ombligo y en ese lugar hacen ritos, ¿no?, y entregan ofrendas, y sobre todo se hacen en mayo para la petición de lluvias, y le llevan, además es muy interesante, al Popocatépetl, que es Don Goyo,
le llevan sombreros, dice por ahí un antropólogo que John Gochner, ¿no? que la última vez que él estuvo, el Popocatépetl le dijo a alguien en un sueño que lo que necesitaba era un traje de licenciado. Le llevaron su traje con corbata y vistieron una cruz, que en este momento es lo que lo representa, en el ombligo para que lo tuviera. Y a Rosita, Manuelita, que es el Iztaccíhuatl, se le lleva ropa también, pero en seres más femeninos, incluso le llevan brasieres, ¿no? Porque es lo que ella pide, y también cosas para bordar, ¿no? En fin, son claramente rituales complejos de entender, no son tan fáciles como nos parecieran, pero que siguen teniendo la pervivencia de esas ideas de Mesoamérica, ¿no? en las que los cerros tienen significados cercanos al tiempo que sagrados, y nos es difícil, ¿no? entenderlos. También sí veo una coincidencia entre la idea que las cuevas son habitadas por los antepasados, ¿no? También en noviembre se hace una procesión y se incluyen ofrendas más de Día de Muertos, ¿no? Las de abajo no son, por cierto, sobre todo la del maíz, pero sí son mitos que siguen siendo vivos y que pues también sobreviven, pero al mismo tiempo son ajenos, ¿no? a nuestra visión del paisaje, pero no podemos de ninguna manera negar que existen. En el caso de la Nueva España, empiezan a aparecer otro tipo de símbolos y vamos viendo cómo el paisaje de los volcanes se aleja. Tiene, creo yo, que ver con más bien un paisaje que es un espacio de identificación y de orientación. Por ejemplo, en esta viñeta de abajo vemos, ahí están los volcanes y claramente dice oriente, ¿no? O sea, es una forma de orientarse en el paisaje. Ya el hombre se retiró, digamos, y ya es una referencia un poco más quizá en el horizonte. En algunos de las representaciones, por ejemplo el Códice Florentino, que también es muy indígena pero al mismo tiempo ya es hispanizado, la posibilidad de explicar los españoles llegaron a este territorio es representar los volcanes que están atrás, ¿no? Ya quedó claro a dónde llegaron, porque su sola presencia dice aquí es México, es la cuenca de México, ¿no? También, bueno, un poco se repite la misma imagen en la parte, también son del Códice Florentino. Ya no son seres, ¿no? Ya no son seres tan individuales, ya están como más cercanos, y hay en el libro 11 una descripción de estos jardines. Confieso que no pude conseguir la traducción y entonces creo que sería muy interesante poder ver cómo se describen dentro del Códice Florentino. Eso sí, siempre la UAM me pone a trabajar. Y en muchos mapas aparecen, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta que ahí están, pero ahí están, allá al fondo, ¿no? Y además efectivamente está el oriente y está el sol saliendo y la ciudad es lo que es porque está el lago y no podía dejar de aparecer. Esto es lo que no nos hace dudar que la Ciudad de México es, ¿no? Es la que está ahí, no es otra. Esos símbolos que son los referentes del paisaje, pero como vemos lo importante, el punto central aquí es la ciudad y el paisaje un poco se retira, pero sigue siendo indispensable. Aquí Pedro de Villegas, 1706, en realidad sabemos que hay pocas imágenes de paisaje en la época virreinal, la mayor parte de la pintura se dedicó a cuestiones religiosas, pero por ahí empiezan a aparecer, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la visita del virrey Francisco de la Cueva,
tiene un título larguísimo, por eso puse puntos. En general, cuando aparecen figuras de virreyes que no tienen tanto la representación religiosa, aparecen con más tranquilidad, digo yo, los volcanes, ¿no? En las pinturas religiosas aparecen sí montañas, pero no podríamos decir cuáles son. En este caso, bueno, ahí están también. Y lo que también empieza a aparecer, que es interesante, es la poesía, ¿no? Los descritos poéticos del valle, por ejemplo de Juan Francisco de Castañiza Larrea, 1790, y dice: ¿ves cómo inclinan su robusta frente los altos montes que al Anáhuac ciñen? ¿Ves cómo humillan sus erguidas copas cedros y pinos? Ya de Texcoco las salobres aguas y las que en Chalco dulce lago forman, al oír de Carlos resonar los vivas, su curso paran. Es un paisaje que está a merced del rey, se humilla al rey, pero para hacer al rey un gran hombre se necesita hacer un gran paisaje, ¿no? Y estos son las cosas con las que empieza a haber interés, un poco un valor también simbólico del paisaje, que lo va, digamos, elevando en categoría. Estas descripciones de este tipo son pues 1790, no son en realidad tan antiguas, pero son las primeras descripciones en las que el paisaje también forma parte del momento, ¿no? Y toma un valor pues, particular que no había tenido antes. Buscando otras imágenes, esta que la había yo visto 8000 veces, ¿no? El sarao de un jardín, que dicen que si es el jardín del Pensil, que si no. Pero ahí están los volcanes. Lo que no me queda ni duda es que está en la Ciudad de México, ¿no? Los volcanes se vuelven una representación de ubicación también, ¿no? Que es un símbolo y al tiempo un espacio de ubicación. Y bueno, luego los viajeros, que también se obsesionan un poco por los volcanes, y creo que casi todos los viajeros que llegaron a la ciudad representaron en alguna de sus pinturas, o por no decir la mayoría, los volcanes. Pero ya empieza esta idea más de un paisaje más romántico, ¿no? En el que los volcanes están al fondo, son el horizonte, son el límite un poco también de la ciudad. Bueno, aquí otras dos, Egerton, y bueno, no podría faltar Humboldt, que también incluye en su atlas geográfico y físico del Reino de la Nueva España tres imágenes dedicadas a los volcanes, y por supuesto, pues creo que la más bella y la más importante es la de el Popo y el Ista, que aquí podemos ver. Ya también con la entrada de Humboldt y la idea de la geografía moderna, ya empiezan también las preocupaciones de la altitud. Él estaba muy preocupado por si el pico de Orizaba era más alto o no. O sea, ya hay una idea distinta, ya no tan simbólica, pero sí un análisis de términos cuantitativos interesante. Aparecen también ya después de Humboldt y ya en los albores de la independencia, porque al final, bueno, la independencia no es un día, ¿no? Es un momento. Ideas como las de José María Heredia. Dice: tú que de nieve eterna coronado alzas sobre Anáhuac la enorme frente, tú de la indiana gente temido en otro tiempo y venerado, gran Popocatépetl, oye benigno el saludo humildoso que trémulo mi labio te dirige. Ya hay una atención, ¿no? Mucho más explícita, que yo pienso que es la idea, la semilla inicial de mirar el paisaje, ¿no? Mirarlo ya como un paisaje propio, a través de la exaltación de las características. Al final, un paisaje y un territorio propio es único, es el único, ¿no? El propio es el único,
pero tiene que tener una descripción y un valor simbólico, un vínculo simbólico. Bueno, de ahí pasamos al México independiente, y en este caso, bueno, empiezo con la Carta General de la República Mexicana. Este es el primer mapa que se conoció en México, de México, ya habiendo perdido ya la mitad del territorio, 1858, realizado por García Cubas. Y no es extraño que, bueno, primero aparece la línea roja, porque claro que aquí lo importante era delimitar el territorio y decir, bueno, ok, esto es nada más lo que nos quedó, pero de lo que nos quedó, este es el límite. Hay importantes propuestas de que se vuelve un logotipo de alguna forma, ¿no?, la idea del mapa, porque además México tiene una forma muy particular, ¿no? Entonces empieza a funcionar también como el territorio nacional, como un símbolo, y aparecen en la parte alta dos viñetas que no podrían dejar de contener el Popo y el Ista también. Aparecen también otros elementos de la topografía o características especiales del territorio. Empezamos a ver cómo se destaca lo que se considera diferente, más importante, más grande, ¿no? Y está, bueno, los órganos de Actopan, el cofre de Perote, el Popocatépetl, las montañas del Jacal, Orizaba, que en realidad es el pico de Orizaba, y la cascada de Regla. También no aparece, también el Iztaccíhuatl, que no lo puse abajo, pero bueno, aquí está, ¿no? Y también aquí ya vemos que ya les había quedado claro que es más alto el pico de Orizaba, un poquito más, ¿no? Pero aparece mañosamente, ¿no? En el centro, el Popocatépetl. En la carta orográfica del Atlas de García Cubas, 1885, también aparecen los volcanes, que se vuelven, pues también ya pasan de ser un símbolo, como dije, local o de la cuenca, a ser un símbolo nacional, ¿no? Son los dos grandes volcanes por todos identificados. Y bueno, aquí están, también hay algunas descripciones de García Cubas que son muy interesantes, y aquí algunas de las imágenes, una por cierto tomada el Popocatépetl está tomado de un dibujo de José María Velasco para la revista La Naturaleza. Y bueno, también empiezan a aparecer otras poesías, ¿no? Cuán divina, cuán grandiosa, con cuánta majestad aparece ante mis ojos la vista de este valle dilatado, donde México asienta su grandeza. El territorio empieza a ser el asiento de la grandeza de un gran pueblo que además se constituye como nación. Y esa idea que hoy nos parecería nada sorpresiva, sí lo fue en su momento, y empezó, es lo que yo quería explicar, el paisaje también se vuelve un símbolo de regreso, y ese símbolo nos da la posibilidad de construir cosas, que en este caso fue la construcción de la nación. Y bueno, esa relación además cada vez más sentimental con el paisaje, ¿no? Cuán dulce es respirar el aire puro de este cuadro magnífico, gozando solo aquí en la montaña, sin que rompa el silencio de la tarde. En fin, ya hay una relación de sentimientos entre lo que se está percibiendo y la persona que lo está escribiendo, ¿no? Aquí, bueno, también buscando Casimiro Castro, ahí también están los volcanes. Es simpático, la mayoría de estos planos se hacen viendo al oriente, porque yo me atrevo a decir, pues es la mejor vista, y aparecen los volcanes y ya es una posibilidad de ubicación directa, ¿no? Y bueno, el grande José María Velasco, que le dedicó a los volcanes, yo casi me atrevo a decir que por lo menos la mitad de su pintura, y que también, bueno, pues los constituyó como algo
muy emblemático, ¿no? Son paisajes muy idealizados, imaginarios en cierto sentido, aunque los percibamos, pero que exaltan justamente las características de ese gran paisaje. A mí me parece que hay una nostalgia por el territorio perdido y una necesidad de exaltar las características del territorio apropiado, ¿no? Y bueno, también esas mismas inspiraron a poetas, por ejemplo Octavio Paz: en lo alto de un valle frío y respira un aire delgado, aire solo para las águilas, en un misterioso equilibrio entre cielo y tierra, cielos azules límpidos, nubes blancas a un tiempo sólidas y aéreas. Bueno, aquí otra de Velasco, que yo considero que es la obra maestra de Velasco, que es desde el Valle de México, desde el Cerro de Santa Isabel, que es muy simbólico, ¿no? Porque además ya contiene los símbolos nacionales, el águila, el nopal, pero en un lugar libre, en una magnífica, ya es una etapa de paz del porfiriato, ¿no? Quedó en calma, de alguna manera, quedó en calma el territorio. Después de José María Velasco, vivió a los 7 años la invasión norteamericana, ¿no? Y de ahí para acá, pues de ahí para este momento, lo que fue complicación, guerra, conflicto, y ya estamos observando otro país, ¿no? Otro lugar. Emblemáticos los volcanes, creo que también no son por el origen de este cuadro de Saturnino Herrán, que hace este dibujo, esta pintura en 1910, y empiezan ya a relacionar los volcanes con los mitos, ¿no? Los enamoramientos, la etapa esta romántica que tiene un origen más antiguo, pero bueno, empiezan a aparecer en todas partes. Famosísimo el telón de Bellas Artes, fotógrafos también muy importantes, ¿no? Franz Mayer en 1927, y la historia de los volcanes, Corazón de Lumbre y Alma de Nieve, que se publican en el año 1900, que fue un cuaderno muy chiquito, muy barato, ¿no? Así como cómic casi, que se difundió enormemente y que es la historia del enamoramiento del volcán, y que quedó dentro de nuestras mentes y que hizo, que además pues también es parte de esta moda de el popoyelista que no acaba nunca, que bueno, también el escudo de la UNAM está subido sobre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, nada más y nada menos, el conocimiento, ¿no? Y estas imágenes que de cursis, así como que dan ganas de… que quedaron en el imaginario. Yo leí descripciones de gente que decía, es que estaba en la escuela, en el aula de la escuela, ¿no? Y que humanizan de nuevo, de una manera distinta, a los volcanes, que se enamoran, que hay un conflicto, que ella se duerme, que ya pasa el Iztaccíhuatl de ser la mujer blanca a ser la mujer dormida, a partir de estos relatos, ¿no? También ilustración del libro de texto de los años 40, que yo creo que continuó por muchos años, libros, ¿no? de la escuela, que también tienen o sea, la patria está parada encima de este paisaje. También hay descripciones muy bonitas, interesantes, de los neveros que iban a sacar la nieve al Popo para poder vender helados, nieves de sabores, en Puebla y en la Ciudad de México. Imágenes de Clausel también, esta que es extraordinaria porque es del doctor Atl, que no sale el Popo, pero sale su sombra, ¿no? La ciudad a la sombra del gran volcán, que es muy poética. Los volcanes como atributo de una personalidad también, en este caso, ¿no? Esa mujer no es una mensa, tiene su libro y los volcanes, ¿no? Atrás. Y bueno, pues buscando también la imagen de Juan O'Gorman, no es de extrañar, mira al oriente y aparecen también los volcanes. Y poemas, las sinfonías del Popocatépetl son pequeños poemas en prosa con aliento cósmico, lo incluí porque Carlos Pellicer pues es el favorito. Luis Nishizawa también les toma mucha atención.
Germán Gedovius, algunos, hasta lo moderno, ¿no? Alberto Gironella, que titula el primero de estos, del volcán más soberbio que la tierra gigante erguido intima al cielo guerra. Y siguen apareciendo, ¿no? Aunque cada vez realmente menos, ¿no? Parece que sí, ya no vemos los volcanes, ya están atrás del smog, ya no están tan presentes, ¿no? Vicente Rojo tiene también una colección muy interesante de volcanes. Y bueno, pues la significación del paisaje es una serie de elementos que hacen que el paisaje sea un paisaje significado, como ya esto va rapidísimo, y bueno, pues nos permite la oportunidad de mirar estos espacios con una visión poética, que yo agregaría siempre a la visión estética, una visión poética, una posibilidad de ver con los ojos entrecerrados los significados que atañen a la transformación del alma humana, ¿no? Que son posiblemente lo que nos hace voltear a ver. Y en este caso creo que el voltear a ver a los volcanes ha hecho justamente un alma de la Cuenca de México que bueno, es un valor extraordinario que ahí está y ahí seguirá. Gracias.